Una de las series más esperadas por todos los fanáticos en este 24, es decir, Dragon Ball Daima, ya se encuentra entre nosotros y lo puedes ver en diversas plataformas en donde transmiten anime. Sin embargo, una de las grandes preguntas que todos los fans están haciendo, ¿es buena esta serie? Quédate en este video para descubrirlo. Dragon Ball Daima se sitúa justo después de los eventos de la saga de Majin Buu y antes de los eventos de la saga de Super, o es por lo menos lo que nos dan a entender, para más o menos ponernos en el canon actual de la historia. Repito, esta historia es canónica y nos van a contar un evento o por lo menos algo que pasó durante este periodo entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Desde mi punto de vista me parece aceptable, es decir, si bien podrían haber agarrado una película y ponerlo en medio de todo esto, decidieron hacer una serie que esté enfocada tanto para las viejas generaciones como tú y como yo, y para las nuevas generaciones que aún no han tenido la oportunidad de animarse a ver la legendaria franquicia de Dragon Ball Z. Repito, dentro del ámbito de la historia me parece que está muy excelente, y es que desde el primer momento que empieza el episodio, te engancha y te atrapa en saber qué es lo que está pasando aquí, y el misterio se mantiene muy fuerte. Ahora, a nivel de la animación, si es que quiero recalcar algo, creo que no digo que han exagerado, la animación está excelente, es perfecta, es bellísima, es como ver una película en todo momento, pero sí se han tomado la libertad de hacer un poquito más estéticos a los personajes. Y si veníamos acostumbrados a ver a un Goku y a un Vegeta mamadísimo al tope culmen de sus músculos, aquí pues sí es que se van a ver, lógicamente, estos dos personajes adultos y el resto un poquito más chivis, ¿no? Y creo que es el estilo que han decidido hacer para, por así decirlo, apegarse a la historia que va a ofrecer, que es volver a la etapa de niñez de todos los personajes. Repito, no los encogen, los vuelven niños. Y si bien algo ahí como que no encuadra, porque se supone que Shenlong no puede transformar a los oponentes que son más débiles que él, y Goku y Vegeta deberían ya estar por encima de su nivel, aún así Shenlong se anima, por así decirlo, le entra la gana de volver niño a los personajes. Por eso creo yo que Toei Animation decidió hacer esta animación más estética, y quizás para los fanáticos más puristas no les agrade esta animación en donde se los ve un poquito más finitos, menos musculosos, pero yo lo entiendo debido a que el protagonismo va a ser de todo el roster de personajes de Dragon Ball Z hecho niños en esta nueva historia de Dragon Ball Daima. Como producto está más que excelente, y es que Toei Animation ha cogido y lo ha puesto justo después de la saga de Majin Buu y antes de los eventos de Dragon Ball Super. Recuerden que oficialmente esta historia viene a ser canónica, y podríamos decir que es el reemplazo de lo que vimos en Dragon Ball GT. Hablando de lo canónico, de ahí Dragon Ball GT es legendario pero no es canónico. Ahora, el factor nostalgia se siente de manera inmediata. Me parece que es una jugada maravillosa porque no solo agarran al público viejo, tanto como tú o como yo, que venimos creciendo con Dragon Ball Z desde un inicio, sino que aparte de eso quieren atrapar a las nuevas generaciones en Dragon Ball Daima, cogiendo no solo una saga importante que es la saga de Majin Buu, sino también aperturando a una aventura que no hemos visto antes de los eventos de Dragon Ball Super. Sin embargo, yo podría pensar que esto es una estrategia, por así decirlo, más fuerte para tratar de apelar a la nostalgia de un punto más grande. Es decir, que posiblemente en un futuro veamos alguna remasterización de Dragon Ball Z, saga de los Saiyajin, saga de Freezer, saga de Cell, saga de Majin Buu, etc., ¿no? Y lógico, podríamos hablar de que esta es una estrategia simplemente por Toei Animation para jalar nuevo público, vender nuevo merchandising, camisas, figuras. Lógicamente todos los coleccionistas lo vamos a hacer con eso, pero repito, o sea, la animación está espectacular. La historia, por así decirlo, el guión también está buenísimo, está muy interesante, y hondan un poquito más en lo que corresponde a las artes místicas y el poder místico que solo vimos en la saga de Majin Buu de Dragon Ball Z. Personalmente, como consumidor de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, me parece que es un producto extremadamente excelente, una animación espectacular, y vamos, ¿por qué no? Un abre boca a lo que podría ser Dragon Ball Super 2 o la, por así decirlo, segunda temporada entrega de la continuación de Dragon Ball Super.
El capítulo 1 arranca inmediatamente con la historia. Tenemos a los guerreros Z comiendo un ratito, luego Goku y Vegeta se van a entrenar como siempre, pero inmediatamente nos presentan al villano, que es un señor del mal, un señor de la oscuridad por así decirlo, y que por alguna razón tienen una especie de rivalidad con Babidi. Ahora, mientras están viendo la batalla de los guerreros Z con Majin Buu, pues se autoproclama pues el señor de la oscuridad. Por eso les digo que me parece interesante la historia, ya que vamos a tener la oportunidad de explorar un poquito más a fondo lo que corresponde a todo el lore de la magia, del poder místico del universo de Dragon Ball Z. Sin embargo, puede que haya unas ciertas inconsistencias que en el capítulo 1 se ve inmediato, pero bueno, creo que simplemente ya son acomodadas de la historia. Por ejemplo, que el Supremo Kaiosama y Kibito se separaron porque Majin Buu se los comió, pero en el manga de Super y también en la animación de Super se confirma que lograron romper el poder de la fusión de los aretes Potara. Así que bueno, digamos que eso no tiene mucho sentido en el canon, pero a la final ya saben que los creativos de Toei Animation acomodan las cosas a gusto. También podríamos hablar de que Dende sigue siendo un niño, mientras que en la saga de Majin Buu ya Dende se supone que era un adulto, o por lo menos ya le había llegado la pubertad. Sin embargo, creo yo que por la animación chibi o el estilo de animación que tiene Dragon Ball Daima, nos hace pensar que Dende pues tiene menos edad. Sea como sea, el primer capítulo te introduce de una en la historia, lo cual está muy interesante, no se hace pesado. Y por ahora, el villano no representa una gran amenaza. Igual hay un gran misterio que a mí me ha llamado bastante la atención, y son las esferas del dragón malignas o las esferas del dragón de la oscuridad. Que no son las que vimos en GT, que era por abusar tanto de Shenlong pidiéndole deseos que no tenían nada que ver. Sino que estas esferas existen en el mundo de la oscuridad, en el mundo de la magia mística de Dragon Ball Z. Y por ende, pues al parecer los guerreros Z se tienen que enfrascar en esta aventura. Repito, si bien está enfocado en tratar de jalar no solo al público viejo, sino también al público nuevo, yo creo que a nivel de historia, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad, está muy entretenido. Y como se supone que les transformó en niños a todos los protagonistas, creo yo que tendrán que pasar por un proceso de aprendizaje nuevamente de sus habilidades, porque los reiniciaron. Sin embargo, supongo yo que sus cuerpos, como memoria muscular, tendrán ciertos factores de batalla. Repito, actualmente ya está en el capítulo 2, si es que no me equivoco, disponible en Crunchyroll. Así que no podemos acelerarnos todavía tanto, no sabemos hasta dónde se va a extender, por así decirlo, este lore de que son niños. Pero sea como sea, me parece que es un anime muy bueno. Me parece que es una entrega diseñada para los fanáticos viejos y nuevos de Dragon Ball Z. Y Dragon Ball Daima es extremadamente consumible. Yo, en lo personal, les recomiendo que lo vean. Pero déjenme saber su opinión en caja de comentarios.